Buenos días, sean bienvenidos a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. El día de hoy vamos a tomar el tema basados en una parte del Salmo 37, versos 4 y 5, y en Efesios 5:15. Dice así este salmo: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como en el mediodía. Y ahí en Efesios 5:15 tenemos la lectura en el verso 15 que dice: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Este es el consejo que nos da la palabra de Dios. La búsqueda de propósito y significado en esta vida ha intrigado a muchas personas por miles de años. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre y ha llenado de anhelo su corazón. El problema es que no sabemos verdaderamente lo que nuestro corazón quiere, lo que nuestro corazón anhela, hasta que no encontremos con el único que puede satisfacer nuestro corazón, es decir, Dios mismo. Es por eso que la oración de uno de los conocidos como padres del cristianismo, San Agustín, habla elocuentemente de esta gran verdad. Tú nos creaste para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no descanse en ti. El mundo tiene un anhelo inconsolable. Algunas personas tratan de satisfacer por todos los medios posibles este anhelo. Pero, sin embargo, este anhelo permanece. Podemos preguntarnos cuál es el problema. El problema es, y sigue siendo la tragedia en este mundo, en que se ha confundido al eco con el grito original. Cuando le damos la espalda a la belleza de Dios, proyectamos una sombra sobre la tierra y nos enamoramos de ella, pero no nos satisface debido a que solamente es una sombra. Es debido únicamente a que no podemos ver la realidad, sino nada más la sombra. Muchísimas personas buscan sus sueños, anhelos, deseos, satisfacciones, aún su propia dignidad en cosas pecaminosas, en cosas no lícitas, en cosas no buenas en sí mismas, en cosas que no pueden traer tranquilidad. Y aún, como probó Salomón, en cosas pecaminosas. Salomón sabemos que probó y buscó la felicidad, su realización en todas las cosas buscó para llegar a la conclusión de la vida vana sin Dios. Muchas personas están dispuestas a buscar a cualquier precio
de cualquier forma, de cualquier manera, su felicidad. Esto era algo que le preocupaba a David. Es el mismo tema que trata en el Salmo 73. Y es que de una forma aparente, las personas, los malvados, parecen, véanlo, ese es el punto, parecen alcanzar y encontrar la felicidad, la prosperidad, los anhelos de su corazón, aún en el pecado. En el Antiguo Testamento, Dios prometía a los creyentes prosperidad terrenal y material. Eso lo podemos ver ahí en Deuteronomio 28, donde las promesas, al ser, podemos decir, un pacto de obras, todo el asunto se refería a la forma, a tu comportamiento, que tú hicieras ciertas cosas y entonces era recompensado. Lo que estamos viendo, la realidad es que en aquel tiempo caminaban por vista y no por fe. Deuteronomio 28 dice: ¿y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu bestia. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Enviará a Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Reflexionamos y decimos, esta era la promesa para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Dios prometía a los creyentes prosperidad terrenal, prosperidad material. Era el reflejo, las personas buenas, justas y que caminaban con Dios, entonces les iba bien. De aquí nace el falso evangelio de la prosperidad. Lo que enseña, ¿no? Esto es no una continuación, porque hoy en día Él no nos promete lo mismo a los creyentes de hoy. Y vuelvo a decir, en esta enseñanza es que basan los que enseñan el falso evangelio de la prosperidad. Pero los hijos de hoy en la actualidad, hay algo muchísimo mejor para ellos. Para el pueblo de Dios de esta época, nuestra esperanza, nuestra recompensa se encuentra en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso es que los creyentes de aquella época, al mirar la prosperidad, vean, de los impíos, su progreso aparente, su felicidad, les era difícil entender el porqué de esta situación, ¿no? ¿Cómo, se preguntaban ellos, cómo es posible que los malos también sean recompensados, ¿no? Era una pregunta si nosotros estamos viendo su modo de vida. Mientras los justos sufrían, ¿no? Pero recordemos una vez más, como dije hace un momento, que ellos caminaban por vista y nosotros caminamos por fe, poniendo nuestros ojos
en las cosas que no se ven, porque las que se ven son terrenales, son de aquí, pero las que no se ven, dice la Escritura, son eternas. Por tanto, nosotros sabemos, como también concluyeron los hijos de Dios de aquel tiempo, que los malvados serán cortados como la hierba. Para ellos su pago, su recompensa será terrible. El Dios justo de toda la tierra, les tendrá que llamar a cuentas. El punto es que no nos dice cuándo, porque Dios quiso ocultar todas estas cosas, pero lo que sí sabemos es que tarde que temprano llegará ese día. Y esto nos sirve a nosotros para que no nos confiemos, para que nosotros nos mantengamos alertas, listos y nuestro corazón preparado. Sabemos que a su debido tiempo Dios se ocupará de todos, ambos, buenos y malos, justos e injustos. Y eso es lo que debe de tranquilizarnos. Eso es lo que debe de darnos esperanza. Confía en el Señor y haz el bien y no te preocupes de los malvados. Ese es un asunto que le pertenece únicamente a Dios. Por lo tanto, no envidies a los malvados, ni envidies a los que cometen iniquidad, porque pronto como el heno y la hierba serán consumidos. Y lo que a ti te parece a veces un tiempo muy prolongado, recuerda que para Dios es solo un instante. Cuando Cristo, nuestra vida, nuestra esperanza, aparezca, entonces nosotros apareceremos con Él en gloria. Ahora, nosotros, los creyentes, podemos decir y recordar que nuestra vida en este mundo es con propósitos. Dios siempre tiene y es un Dios de propósitos. Y muchos dicen no encontrar aún su propósito en esta vida. Muchos dicen no saber cuál es su propósito. No hay más que ir a las Escrituras para saber que nosotros somos creación. Y que la Escritura es clara cuando dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Uno de los catecismos pregunta cuál es el fin principal de la existencia del hombre. Y la respuesta es inmediata. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Vean, esta definición es una definición de propósito de la existencia del ser humano. Y difícilmente puede ser superada por escritos no inspirados. Dios nos creó para su placer, para su gloria, y nos hizo de tal manera que es posible para nosotros únicamente la felicidad, pero la que disfrutamos con Él. Ahí en 2 de Corintios 5:15 dice la Escritura, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta fue la gran explicación que dio el apóstol Pablo. El propósito de cada creyente es glorificar a Dios. El propósito de Dios para cada uno de sus hijos o de la creación es
algo muchísimo más alto que únicamente, como muchos dicen, ser feliz en esta vida. Muchos dicen que su propósito en esta vida es ser felices. Y leyendo la Escritura no encontramos absolutamente nada de esta idea. Vean, regresando a Pablo, las palabras de Pablo dicen, ya no, en el versículo 15. Ya no es la palabra clave. Implican algo acerca del pasado, para que los que viven ya no vivan para sí. Este es un testimonio indirecto de nuestra vida pasada, de su vida pasada. Es una descripción precisa de todos los hombres que nacimos de Adán. Todas estas personas que viven conforme al mundo y tratando de buscar su felicidad sin Dios, es únicamente vivir para sí mismos. Ellos viven para sí. Es el egoísmo la fuerza que controla su vida. Son las emociones, sus sentimientos, lo que buscan, poniendo todo ello para lograr una satisfacción. Podemos decir un autoservicio personal, ¿no? Vivir para sí mismo. Pero la escritura nos enseña todo lo contrario. La Biblia describe el pecado como egoísmo. En Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Y los caminos, nosotros sabemos, son tan variados y de diferentes gustos y características como anhelos, sueños y deseos tengan las personas. Los caminos son muy variados. Los gustos de las ovejas son diferentes. ¿Y qué es lo que dicen? Cada uno seguía su propio camino. También dice la Escritura, también debes de saber esto. Vean, que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y las características de estos tiempos son estas. Vendrán hombres amadores de sí mismos. Y esa es, podemos decir, una de las características y uno de los pecados predominantes de esta generación, de nuestra sociedad. Amadores de sí mismos, personas infatuadas que viven ellos mismos siendo el motivo de su adoración. Son idólatras porque se adoran a sí mismos. Todo el mundo vive reclamando sus derechos. Hombres, mujeres, se jactan de su soberbia. Hombres y mujeres reclamando o diciendo tener todos los derechos. Hacen lo suyo propio. Esta es una filosofía verbal defendida en nuestra época. Vivir para sí mismos. No existe, vean, ninguna preocupación por el prójimo. Hoy en día, otra de las características es que aún el amor natural, el amor de los padres por los hijos, o las madres por los hijos, hoy es 10 de mayo, de las madres por los hijos, no es de una forma de entrega total, ni siquiera para con los hijos. Esta es una de las características tremendas de esta sociedad. Pero ¿qué podemos decir de los hijos hacia los padres? Vean, viven de una forma tremenda, de una forma pecaminosa. No hay amor natural.
Y el apóstol Pedro, describiendo a los que andan en la carne, dijo que son atrevidos y contumaces. Su mente pecaminosa está dedicada a sus opiniones particulares. Nada produce más ira en el pecador que sugerirle que está equivocado. ¿Se acuerdan de Acab? Cuando reunió a 400 hombres para que le dijeran lo que quería oír. ¿No es más de lo que se hacen hoy en día en los banquetes, en las fiestas? Juntar gente, invitar gente, casi pagar porque vengan los aplaudidores, porque vengan a decirnos que somos los mejores, para que digan, vean cuánto quieren a esta persona. De esto se trata el asunto. Las raíces de esta depravación son bien evidentes, lo podemos ver en los pequeños niños. Los bebés, desde que nacen, es la naturaleza humana, pueden no demostrar toda su fealdad de la obra exterior del pecado, ¿no? Pero su egoísmo es bien claro y conocido. A cualquier hora del día o de la noche, ellos gritarán, ellos llamarán, ellos quieren ser atendidos. Sus pequeños egos son molestados cuando no se les toma en cuenta. Ahí están demostrando la naturaleza caída del hombre. Desde pequeños hay egoísmo. En muchas de las parábolas, vean, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, están llenas y es el reflejo de este pecado de hoy en día y de tiempos pasados. Están llenas de autoadoración de los pecadores. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan cómo fue a su padre y qué le dijo? Dame la parte de los bienes que me corresponden. Cuando no le correspondía nada. Si era herencia, tenía que esperar a que muriera su padre. De hecho, casi le dijo, muérete para que me des mi herencia. Ahora, vean lo que está en boga hoy en día. Dame. Creo merecer lo que no merezco. Y de la misma forma que como el hijo pródigo malgastó todo, echó a perder todo, tiempo, talentos, vida, riquezas, en sus ambiciones, en sus placeres, en su orgullo, en su vida vana. Es la forma en que el ego se convierte en un ídolo y ante el cual todos los hombres, por su propia naturaleza pecaminosa, se inclinan. Y de la misma forma podemos citar el ejemplo del rico insensato en Lucas 12. Vean, él se mantuvo utilizando el pronombre personal yo. En todos sus planes dijo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Voy a destruir, voy a construir, voy a hacer. Vean, y el apóstol Pablo nos recuerda con su ya no. El ya no admite que el yo también era así. Vean, pero eso para el creyente ha quedado en el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El venir a Cristo, el vivir para Cristo, hace todas las cosas nuevas. Es un cambio de cosmovisión. Es una forma totalmente diferente de ver el mundo. El venir a Cristo
es el creyente, involucra un reordenamiento de nuestras prioridades. En un tiempo pasado, era el yo lo primero, y Dios y el prójimo lo segundo, y después lo que viniera. Como por ahí se dice, primero yo, después yo, en medio yo y al último yo. Pero ahora, ese tipo de pensamientos son cambiados. El creyente se inclina ante su palabra. Hay un cambio de mente, voluntad y emociones. Y ahora escoge agradar a aquel que le llamó. Por lo tanto, el creyente puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. El apóstol Pablo, este gran hombre, entendió que una vida con propósitos es para lo que había sido llamado. Y que cada uno de los que hemos sido llamados, en cada uno debe de haber lo que nosotros llamamos autonegación. Los hombres ambiciosos deben de negarse a sí mismos, como fue lo que no quiso hacer el joven rico, vendiendo todo y dándoselo a los pobres. No lo hizo así, no quiso vender, no quiso autonegarse, no quiso sacrificarse, no quiso, simplemente tomó lo que era suyo, entre comillas, y se fue dándole espalda a su salvación. En contraste, el apóstol Pablo, reconociendo que la vida con propósitos, que la verdadera vida empieza cuando viene uno a Cristo, ¿qué es lo que hizo? Él se despojó de todo, lo que no quiso hacer el joven rico. Pablo se despojó de su propia justicia, de su buen nombre, entre comillas, de sus títulos, tanto nobiliarios como sus títulos académicos, y encontramos que Pablo llamó a todo lo que humanamente había ganado, le llamó estiércol. Todo esto lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, con tal que dice de ganar a Cristo. Vean, este es el cambio. Podemos decir que 2 Corintios 5:15 es precisamente la descripción y la meta que debe seguir todo cristiano, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El ya no es prospectivo, es por siempre. En 1 Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El glorioso descanso en la eternidad vendrá cuando no exista la competencia del ego, cuando nuestra soberbia, cuando nuestra vanidad, cuando todo lo que no sirve sea arrojado al olvido. Y vivamos para aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Este debe de ser el objetivo de todo creyente. El vivir para Cristo, podemos decir, es
el crucificar el yo. Desafortunadamente, óiganlo, muy pocos cristianos mantienen suficientemente presente este objetivo. Mientras la vida en Cristo prosigue, por eso es que vean, el apóstol Pablo fue decepcionado, no una, sino varias veces, aún por propios creyentes, personas de su confianza que le acompañaban. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo? Únicamente encontró a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y vean lo triste, que podemos hacerlo extensivo a muchos, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Qué triste, ¿no? Qué tristeza es tener que reconocer que lo mismo que le pasa a Pablo sucede hoy en nuestros días. Muchos, no pocos, muchos buscan lo suyo propio y no lo que es de Dios. Este sentir todavía permanece entre muchos creyentes, aún entre muchos pastores. Y vemos que la necesidad actual es buscar las cosas que son de Cristo. Cada paso que damos en el proceso de santificación debe de llevar al cristiano otra vez al temible campo de batalla, donde se han derramado muchas lágrimas, donde se han vertido muchas gotas de sangre, donde han quedado muchos mártires en el camino. Esta es una escena familiar, era una escena normal en el tiempo de los mártires. Nadie vivía para sí mismo. Si estamos en Cristo, dice, nueva criatura somos. Vean, pero hoy en día ese yo sigue permeando, este monstruo que demanda servicios diariamente, que se enfrenta al señorío de Cristo, que se opone a toda dedicación, tiempo, energía y amor al Señor. Pero en esta guerra solamente se puede ganar experimentando, dando tremendos golpes al ego, al yo. Nosotros podríamos decir, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir de esta manera? No viviendo para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó y nos compró con su sangre. En estos días de crisis, de pandemia, estamos viendo y hemos estado pidiendo por un cambio en este mundo. Podemos hablar de un avivamiento. Y es por lo que hemos estado orando. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los creyentes que están oyendo el día de hoy están preparados para redoblar sus esfuerzos para predicar el evangelio, para salir evangelísticamente hablando a conquistar el mundo? ¿Cuántos están dispuestos a hacer a un lado su agenda personal para dedicarse e involucrarse en las tareas de la obra de Dios? Para que verdaderamente haya un avivamiento. ¿Están todos los creyentes preparados para las demandas del reino? ¿Para dedicar tiempo, energía, para crucificar el yo y pensar en el prójimo? Vean,
Es una pregunta. ¿Cuántos son de los que dijo Pablo? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Dios. Es una pregunta. Ahora, el hombre sin Cristo busca la felicidad, pero nosotros sabemos que la busca en lugares equivocados. El anhelo de ser feliz es una experiencia, podemos decir, muy humana, además de ser una experiencia universal. Y podemos decir incluso que no es pecado desear ser feliz, desear vivir bien. No es pecado. Blaise Pascal escribió: todas las personas sin excepción buscan la felicidad, aunque usen medios distintos. Siempre están tratando de encontrarla. Muchos la buscan a través de la guerra y otros a través de evitar la guerra, ¿no? Y este es el motivo detrás de cada acción. Y el ser humano, aún en aquellas personas, vean, que han querido buscar en el pecado y no lo han encontrado, y que al buscar en el pecado han quedado totalmente frustradas, vean, podemos hablar de a cuántas personas se les ha ido parte de su vida y a otras más su vida en esta búsqueda. Ellos olvidan la brevedad de la vida, parece que predicábamos de ella hace 8 días, en esta búsqueda tremenda que tienen. Aquí podemos recordarles que hay efectos de siembra y cosecha. Todas aquellas personas que buscan su felicidad, sus sueños, anhelos, deseos, expectativas por venir, quedan frustradas con el paso del tiempo por las cosas que no lograron, por las cosas que no sucedieron, por las cosas que no se realizaron, por las cosas que ya no vendrán. Vean, se fue la vida. Frustración, enojo, amargura. ¿Por qué? Porque vivieron buscando algo que la Escritura dice que no puede dar este mundo. La Escritura es clara cuando nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Vean, hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Vean, esa es la regla bíblica. En este mundo caído hay aflicción. Si bien también hay tiempos de felicidad, como dice Eclesiastés, ¿no? Hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de amar, tiempo de odiar. En un mundo caído tenemos cosas mixtas, pero no todo es felicidad y gracias a Dios tampoco todo es sufrimiento. Pero vuelvo a decir, las personas se les va su vida tratando de encontrar lo que este mundo no puede dar. La Biblia nos aconseja vivir a la sombra de la muerte. Darnos cuenta que nuestra vida es breve, que somos finitos, que vamos de paso. En siglos pasados,
la sombra de la muerte era más palpable. Aunque el día que estamos predicando hoy también lo está haciendo por la pandemia que hace 2 o 3 meses ni siquiera nos imaginábamos. Hoy en día podemos decir que como los que vivieron en siglos pasados, vivimos a la sombra de la muerte, y esto es bueno, porque nos damos cuenta de la brevedad de la vida, de las pérdidas. Es algo que podemos tomar en cuenta. Hay personas que en tiempos pasados no querían hablar de la muerte. No les gustaba hablar del fin de nuestros días. Personas que dicen o decían que a ellos no les gustaba pararse en un hospital. No querían ni siquiera visitar a sus familiares. La muerte les era algo totalmente impersonal y lejana. La famosa sombra de muerte. Pero la Escritura nos dice que es real en nuestra vida. Y sigue siendo real, y más aún cuando lo estamos viendo. Dios gritando. Vean. Dios recordándonos que somos como la flor del campo. Que vamos de paso. Solo que hace unos meses muchos no querían aceptarlo. Se negaban a ver esta realidad. No querían verla. Cerraban sus ojos. Simplemente porque no les gustaba. A los niños, vean, esto es lo que se enseña en estos tiempos. A los niños se les decía que ir a un funeral o a un hospital no era el lugar correcto. Se les escondía la realidad. Otra vez. El hombre confiaba en sí mismo, en la buena medicina, en los buenos médicos, en los buenos hospitales. Y creían que por medio de sus adelantos, de su trabajo, llegaron a pensar en ganarle a la muerte, ¿no? No dejarse morir. Le vamos ganando a la enfermedad. Llegaron a sentirse semidioses. Aunque hoy Dios, humillándonos, demostrándolos, yo hago vivir y yo hago morir, y fuera de mí no hay quien. Pero podemos hacer un cambio y decir que los creyentes sabemos que la muerte no es solo sombra, sino realidad. El creyente sabe que su vida es corta. En el creyente no entra el no quiero o no puedo o no deseo morir. De hecho, el creyente muere un poco cada día. Hay personas que decían, yo no puedo morirme a hoy. No puedo morirme en este tiempo porque me está yendo demasiado bien. No tengo ni siquiera tiempo para pensar en la eternidad. Vean, cuánta necedad. Eran como el rico necio. Tengo que viajar, tengo que comprar, tengo que disfrutar, tengo que invertir, sacarle provecho a este tiempo. De hecho, la música popular, ¿no? Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Necios. No se preparan para lo más importante. La muerte. La eternidad. El paso a la otra vida. Solamente los creyentes son los que están preparados. ¿Por qué? Porque ellos confían en el que venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció en la cruz al pecado, la muerte y el diablo.
Él redimió el tiempo para los creyentes. Los creyentes entonces están preparados desde el momento en que vinieron a Cristo. Vean. Pero en el tiempo que nos resta, debemos de utilizarlo con propósitos, es nuestro tema. Una vida de propósitos, una vida para la gloria de Dios. Nuestra corta o larga existencia debe de ser invertida en los propósitos eternos. Para eso fuimos creados, para su gloria. En bien utilizar el tiempo que es únicamente para la gloria de Dios. Para esto fuimos llamados. No para ser felices únicamente un momento. No, en esto se equivocan todos los que buscan la felicidad sin Dios. Dios, vean, ha puesto, como decimos, un vacío en el corazón del ser humano que solamente Él puede llenar. Este vacío es un vacío existencial y es únicamente que Dios puede llenarlo. Carlos Lewis escribió: si en las mentes modernas existe la idea de que el desear nuestro propio bien y sinceramente desear disfrutar dicho bien es algo malo, afirmo que esta idea se ha introducido de la filosofía de Kant y de los estoicos y que de ninguna manera forma parte de la fe cristiana. Somos criaturas sin entusiasmo que nos contentamos con cosas tan triviales de este mundo, aun cuando se nos ofrece un gozo infinito. Somos como aquel niño de barrio pobre que en su ignorancia prefiere seguir jugando con sus pasteles de lodo, pues es incapaz de imaginarse lo que significan unas vacaciones en la playa. Dicho de otra forma, somos demasiados fáciles de complacer. Cambiamos todavía, como en la conquista, cambiamos plata y oro por espejitos. El hombre necio, el hombre tonto, el hombre sin visión se conforma con cualquier cosa. Pero puedo preguntarte, hemos visto de las personas que se conforman con cualquier cosa. ¿Tú con qué te conformas? ¿Tú en dónde tienes echada y anclada tu esperanza? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿En dónde están? ¿Están en este mundo? Por lo tanto, te estás agarrando de algo demasiado frágil, efímero, transitorio, vano, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Como el pueblo llamado la Feria de las Vanidades. Y todo lo que ahí se vende, y todo lo que ahí se ofrece. Quiero leer precisamente lo que nos dice sobre este pueblo de vanidad, y lo encontramos ahí en el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Dice que llegaron a un pueblo cuyo nombre era Vanidad, y en el cual se celebraba una fiesta llamada Feria de Vanidades. Y se llama así porque el pueblo es más vano que la misma vanidad. También porque todo lo que ahí se vende, o todo lo que de ahí viene, es vanidad. Según el dicho del sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa feria no es moderna,
sino que es muy antigua. Su origen es diabólico. Hace más de 5,000 años, ya que viajan peregrinos a la ciudad celestial, como hacen ahora estos dos buenos hombres. Y Belcebú y Apolión y Legión con sus compañeros, notando que el camino que los peregrinos seguían pasaba por este pueblo de vanidad, se convinieron en establecer esta feria para la venta de toda clase de vanidades que había de durar todo el año. Hay pues en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, comercios, destinos, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, deleites de todas clases, como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y quién sabe qué más. También en esta feria hay juegos, payasos, monos, pícaros y bribones. Y estos todo tiempo se pueden ver imposturas, engaños de toda especie. También se pueden ver sin pagar todos los colores más vivos. Además, como en nada, robos, asesinatos, adulterios, falsos juramentos, otras ferias de menor importancia. Hay varias calles y callejones con sus propios nombres, donde tales y cuales mercancías se expenden aquí, también tienen distintos lugares y callejones y calles, es decir, países y reinos donde se encuentran las cosas de esta feria. Hay, por ejemplo, en la calle británica, francesa, italiana, española, alemana, donde expenden diversas clases de vanidades. Pero así como sucede en otras ferias, que alguna mercancía tiene más fama que las demás, aquí sucede que los efectos de Roma son los que tienen más aceptación. Ahora, como he dicho, a la ciudad celestial pasa precisamente, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por el pueblo donde se celebra esta feria tan famosa. Y aquel que quiera ir a la ciudad celestial sin pasar por la feria, a fuerza tendría que salir del mundo. El mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, atravesó este pueblo para ir a su propio país. Y pasó en día de feria, y según creo era Belcebú, el principal dueño de la feria, quien lo invitó en persona a comprar sus vanidades. ¿Recuerdan? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y hasta le hubiera nombrado dueño de la feria si hubiese consentido en hacerle una reverencia al pasar por el pueblo. Mas todavía, como era persona de tanto honor, Belcebú lo acompañó de calle en calle y le enseñó todos los reinos del mundo. Muy poco tiempo, con el fin de alucinar, si fuera posible, a aquel bendito y hacerle comprar algo de sus vanidades. Pero el príncipe de la gloria nada quiso de sus mercancías y salió de aquel pueblo sin gastar un centavo en ellas. Esta feria, pues, es de gran antigüedad y de muy grandes proporciones. De la misma forma, vean, los creyentes son tentados con todo este tipo de mercancías. Y muchos tristemente llegan a quedar en esta feria. Son atraídos por estas mercancías, cambian lo mejor de lo mejor por todas estas vanidades. Por eso es que quise citar todo lo que el mundo ofrece de una o de otra forma, está reflejado aquí en lo que dejó plasmado nuestro hermano Juan Boyan. Dice: los dos peregrinos pues tuvieron que pasar por ella.
Apenas entraban cuando toda la gente se conmovió y el pueblo mismo se alborotó por causa de ellos. Y por los motivos siguientes. Primero, porque los peregrinos estaban vestidos con trajes muy diferentes de los que usaban en aquella feria. Por eso la gente se quedaba mirándolos. Unos decían que eran payasos, otros que eran locos y algunos que eran extranjeros. Segundo, porque si se maravillaban al ver sus vestidos, no menos quedaron asombrados de su idioma, pues pocos ahí podían entender lo que decían. Naturalmente hablaban el idioma de Canaán, mientras que los de la feria hablaban el lenguaje de este mundo, de manera que en toda la feria parecían extranjeros los unos a los otros. Tercero, porque causaba no poca diversión a los vendedores el que estos peregrinos hiciesen poco o ningún caso de sus mercancías, ni ganas tenían de mirarlas, no les atraían. Y cuando los invitaban a comprar, se tapaban los ojos, los oídos y exclamaban: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Y mirando hacia arriba, daban a entender que sus negocios estaban puestos en el cielo. Uno en tono de burla les dijo: ¿qué es lo que compran ustedes? Y ellos mirándole seriamente dijeron: nosotros compramos la verdad. De hecho, la Escritura nos dice: compra la verdad y no la venda. Una nueva pregunta de reflexión te puedo hacer en este momento. ¿Qué es lo que tú compras? De todo lo que el mundo ofrece, todos esos espejitos, todas esas bisuterías de esta vida, ¿cuántos han invertido parte de su vida para comprar únicamente vanidad? ¿Tú qué harás? Ellos, como lo vimos, se divertían en esta feria de vanidades, que no es otra cosa más que la representación de este mundo caído. Ellos buscan la felicidad en lo que no pueden dárselas. Buscan en todo, pero no en el Señor. Su esperanza y sus gustos están en este mundo. Por lo tanto, vuelvo a decir, en cosas frágiles, efímeras, transitorias, vanas, como este pueblo. Pero tú, ¿qué compras? Compra la verdad y no la vendas, es lo que dice la Escritura. La verdadera y duradera felicidad, óiganlo, solo se encuentra en Dios. Cuando las cosas de este mundo han dicho su última palabra, nada necesitamos sino al Dios mismo. El hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo necesario, tiene todo lo que el mundo no puede dar. La felicidad que encontramos en Dios alcanza su clímax cuando es expresada a través de nuestra alabanza y de nuestra adoración, nuestro culto voluntario hacia Él. Dios no es adorado cuando no le deseamos, cuando no lo disfrutamos. La alabanza no es una alternativa para el gozo.
sino que es una expresión del gozo. El no disfrutar a Dios es deshonrarlo. Actuar como si existiera algo más que puede darnos satisfacción aparte de Dios es un sacrilegio. Es lo opuesto a la adoración. Podemos decir que la búsqueda del verdadero deleite, de la verdadera complacencia, es una parte indispensable, vital en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Por eso es que nos dice este salmo, el Salmo 37, nos está diciendo y nos está recordando: pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Vean, no tu gusto, no tu felicidad, tu delicia, tu amor, tu entrega, tu todo. El deleitarse es complacerse, es más que la felicidad misma. Por eso el salmista David sugiere: pon a sí mismo tu delicia, encuentra tu delicia en él. David sabía lo que era desear de esta forma, lo que era deleitarse verdaderamente y tener deseos de Dios. Ahí en el Salmo 42, 1 y 2, dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Vean, de esta forma tenemos que deleitarnos en Dios, buscar su rostro, disfrutar de su presencia, clamar, como dice este salmo, como el siervo, bramar por la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es precisamente encontrar deleite en Dios. El Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea en tierra de sequedad y transida sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Vean, de esta forma, hambre de Dios, ¿no? Buscar, disfrutar de su presencia, recrearse, hallar complacencia en el Dios de dioses y Señor de señores. Esto es precisamente el deseo de adorar a Dios. La bondad de Dios es uno de sus fundamentos para la adoración. No es algo que debemos de realizar como un deber o como una reverencia sin devoción. No. Es algo que debe de ser disfrutado, óiganlo, disfrutado por cada uno de nosotros. Es algo que debemos de buscar y que debemos sentir. Lo que decimos, el ser creyente es amar a Dios. Amarle con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. No, Dios no se complace en un fruto de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. No, este Dios se complace en los que se complacen en Él. Podemos decir, como en el Salmo 34, verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiare en Él. Solo en Él, vean, solo en Él podemos encontrar alegría, gozo, deleite,
felicidad verdadera. Y solo Él es la fuente, óiganlo, es la fuente de nuestro pleno gozo y de nuestro deleite inagotable. Solamente Dios es el que llena verdaderamente todo lo que el hombre necesita. Salmo 43, 4 dice: y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo, y alabarte con arpa, oh Dios, Dios mío. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entiende claramente las peticiones de tu corazón. Aprende a distinguir las necesidades de tu corazón de las delicias de la carne. Dice un salmo: Dios de mi corazón. Y continúa diciendo: mi Dios es mi porción para siempre. Podemos unirnos a los creyentes del pasado. Podemos unirnos a Asaf, a su complacencia, a su seguridad en Dios, y decir juntamente con ellos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que este sea nuestro propósito en la vida: glorificar a Dios y vivir con Él para siempre. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque podemos, a la luz de tu palabra, recordar la grandeza de tu nombre, tener en cuenta tu señorío, tomar en cuenta el propósito de nuestra vida. ¿Nos recuerdas cuál es? Glorificarte, vivir permanentemente contigo, encontrar el deleite, la seguridad y alcanzar la vida eterna para vivir contigo. Danos ese deseo. Ayúdanos a encontrar ese deleite, esa complacencia en ti. Gracias, porque tú llenas y das seguridad a cada creyente. No solamente te preocupas por las necesidades pasajeras, no solamente le guardas, le proteges de todo mal, sino que le das verdadero gozo, deleite y complacencia, que es tu misma presencia. Ayúdanos como David a bramar por tu presencia, a codiciar y anhelar lo que tú eres. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque tú eres digno de honra y honor. Pedimos este anhelo y este deseo por todas las personas que han escuchado tu palabra, que están en contacto con tu verdad, que tú le lleves verdaderamente al conocimiento de esta verdad, que lo vivan, que lo sientan, que lo disfruten, que lo experimenten en su vida. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les damos las gracias por este tiempo y les invitamos una vez más a que nos acompañen el día lunes al estudio. Parece que estamos estudiando el Salmo 34 a las 7:30 de la noche, y las predicaciones a las 12 del día. Y les recuerdo que estamos ya subiendo los estudios y las predicaciones en YouTube para que puedan escucharlas. Se les hace un poco más fácil algunos,
y nos acompañen, compártalas con sus amigos, con sus familiares, para que conozcan y vengan a los pies de Cristo. Les damos las gracias por su presencia. Hasta luego.